Presidente, tiene la palabra. Señora Fernández, cuando usted habla de que digo que esas las reformas que planteamos, o los tributarios, o el tipo que sea, son ideológicas, yo le pregunto, ¿y las suyas qué son? ¿Científicas? Y lo suyo es científico y lo nuestro ideológico, ¿no? Bien, habrá que empezar. ¿Es entonces científico la reforma laboral? ¿O la reforma del Sistema Nacional de Salud? ¿O la rebaja de las pensiones? ¿Es científico, no es ideológica la reforma de la educación, o el aborto, o el acceso a la justicia, o el derecho a manifestación, o la privatización, ¿sí?, de la seguridad pública, o la entrega de los registros de los registros públicos a los registradores de la propiedad? Eso que es todo científico, ¿verdad? Bueno, usted comprenderá que las reformas que nosotros podamos plantear no van en la mayoría de los casos, o ningún caso casi, en esa dirección. Ahora, discutir si son buenas o no, pues habrá que discutirlo con datos lo más razonables, lo más racionales posibles, pero siempre hay un componente ideológico. El suyo también, se lo digo para empezar. Reforma del sector público, en el que insiste. Bueno, pues ya sé que a su juicio hay aquí un boscaje casi tropical de instituciones que hay que recortar, pero luego a la hora de la verdad no me dice cuáles hay que talar. Dígamelo cuáles y cuál va a ser el número de trabajadores que se va a perder, cuál va a ser la incidencia económica, porque a la hora de precisarlo, lo único que me hablan es de la Inspección Técnica de Vehículos. Resulta que es una empresa que da dividendos y que ese dividendo es mayor que los intereses que dejaríamos de pagar si la privatizásemos y dedicásemos a amortizar deuda a los recursos que tenemos allí inmovilizados. Usted precise ese tipo de cosas y no haga, bueno, pues estas generalidades que desde luego me acusa a mí. Tributación. Sí, tributación, la mayor presión fiscal, todo este tipo de cosas, cuando la presión fiscal, señora Fernández, está vinculada fundamentalmente a los tipos medios y a los tipos medios de los grandes impuestos, no a lo que aplicamos, que puede tener y tiene de hecho incidencia, naturalmente, y incidencia económica a los impuestos cedidos, en este caso los dos que usted citaba. Pero aquí también estamos hablando de ideología o de ciencia. Pero en todo caso yo le remito a una cosa. Hay un informe que se llama el informe Lagares, que léaselo usted si no lo ha leído todavía, que no lo sé. Informe Lagares, que es el que va a utilizar el Gobierno para hacer su reforma fiscal, parte de una idea, que es que se va a mantener la misma presión fiscal en España. Eso aparece inmediatamente en el texto. Sí, se lo digo porque ustedes hablan mucho de presión fiscal, pero la misma presión fiscal en España. Y si le digo la misma presión fiscal en España, el diferencial que nosotros podamos tener en Asturias, por lo que incorporemos en los impuestos cedidos, le aseguro que es mínimo. Pero en todo caso, ahí se habla de un impuesto de sucesiones no a desaparecer, sino de un mínimo y de un máximo. Y en esa horquilla habrá que moverse. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen, cómo lo decide el Gobierno. Vamos a ver qué plantean en otras comunidades autónomas, o qué dice usted aquí, o qué decimos todos. Pero esa es una reforma que viene tras la que se ha comprometido a hacer el Gobierno en relación al sistema tributario en España y que tendrá incidencia, como usted bien sabe, también en el sistema de financiación. Luego eso, no me haga usted tomar decisiones que van a ser tomadas después de que el Gobierno tome las suyas tal y como se ha comprometido. Y en general, y en relación al discurso que usted hacía, que parece un diferencial negativo de Asturias respecto al conjunto del país, que no es verdad, en unas cosas sí y en otras no. Fíjate, usted, que siempre presta tanta atención a lo que dice el Gobierno y que, por cierto, debería, yo creo, de desvincularse más de ese apoyo incondicional, es una recomendación que yo también le hago. Fíjese, el otro día en el Senado, un senador de Foro, le hacía una pregunta al señor de Guindos, efectivamente, y la respuesta, bueno, se la leo igual, le decía: señoría, usted coge indicadores específicos, puntuales, e intenta dar una imagen que creo que está distorsionada. Fundamentalmente porque no menciona, por ejemplo, que la tasa de paro en Asturias es inferior a la media española, el número de autónomos ha aumentado en Asturias en los últimos años, cuando en España su número ha disminuido, o que el endeudamiento, por ejemplo, de los asturianos es inferior a los depósitos de ahorro asturiano, algo que no ocurre en el promedio de España, y, en fin, a otros indicadores que son ventajosos para Asturias, que no saldrá, dice, de la crisis hasta que lo haga
el conjunto de España. Bueno, pues en este caso, hágale. En esto sí que puede hacerle caso al señor Quintos.